de Derecho y otras disciplinas. Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver el fallo Acosta, Alejandro Esteban, es un fallo muy importante porque llevó a la Corte a cambiar aquel criterio que habían sostenido en el plenario Cosuta del 17 de agosto de 1999, plenario Cosuta en el que se hacía una interpretación totalmente restrictiva de este instituto, que es justamente la suspensión del juicio a prueba del artículo 76 bis. Entonces, vamos a ver bien qué fue lo que pasó aquí en este caso con Acosta Alejandro Esteban, que estaba transitando un proceso por la presunta comisión de un delito que era del artículo 14, primer párrafo de la ley 23737. La ley 23737 es la ley de estupefacientes y el artículo 14, primer párrafo, establece una pena cuyo máximo es de 6 años por la tenencia de estupefacientes. Por supuesto, se va a reducir esa pena si se comprueba que es con fines de consumo personal que la tiene, ¿no? Aquí podemos ver entonces. Se ha reprimido con prisión de 1 a 6 años. Bueno, esta multa quedó desfasada. El que tuviera en su poder estupefacientes, la pena será de 1 mes a 2 años cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiera equívocamente que la tenencia es para uso personal. Entonces el máximo era de 6 años. Ahora, el tema es que para que proceda este instituto de la suspensión de juicio a prueba, uno de los requisitos, además de que se trate de un delito de acción pública, es que la condena en expectativa no sea mayor a 3 años. Es decir, tenemos una pena en expectativa que es una pena en abstracto porque no sabemos a cuánto eh, va a ser condenada esa persona. O sea, en este caso no sabíamos si Acosta Alejandro Esteban iba a recibir una pena mayor o menor de 3 años. Lo cierto es que el mínimo de la pena sí es menor, porque vimos aquí que la pena va de 1 a 6 años. Entonces, al ser la pena de 1 a 6 años, podrían haberle dado una condena que fuera menor a los 3 años, pero podría haber pasado que no sucediera esto. Entonces, la Corte va a terminar concluyendo que lo que hay que hacer es fijar una pena en concreto, es decir, resolver cuál creerían o cuál debería ser la pena que para este caso o cualquier otro caso debería dársele. Porque como siempre ha sostenido Hayton Olasco, no pueden, la Corte o el Poder Judicial no está para resolver cuestiones en abstracto. Se tienen que resolver cuestiones que sean concretas, porque si no, implicaría justamente especular y terminar resolviendo sobre algo de lo que no tenemos certezas. Pero bueno, estamos en este punto en el que al haber una condena en expectativa, no sabemos cuánto le van a dar. Entonces, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba que había sido solicitada por la defensa del imputado Alejandro Esteban Acosta con respecto a este delito que era el del artículo 14, primer párrafo, la ley 23737, que como vimos establece una pena de 1 a 6 años. Para resolver de esta manera, sostuvo que la conformidad fiscal con la procedencia de la suspensión del proceso no era vinculante, esto quiere decir que no es obligatorio, no hay por qué seguirlo, y que al prever, es decir, claramente estipular esta figura en abstracto, un máximo, supera un máximo de 6 años, el beneficio se torna improcedente. Entonces, como la pena en abstracto tiene un máximo de 6 años y la norma, el 76 bis, establece un máximo de 3 años para que pueda ser procedente la suspensión del juicio a prueba, lo desestiman. Porque supera el límite de 3 años de prisión que impone el artículo 76 bis en sus primeros dos párrafos. También la Cámara Nacional de Casación Penal, el fallo plenario de aplicación obligatoria, conforme al artículo 10, 24050, es decir, la Cámara Nacional de Casación Penal recurre a el fallo Cosuta Teresa, que era un fallo plenario del 17 de agosto de 1999. Y entonces
ha expresado que la pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el artículo 76 bis y siguientes es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de 3 años. Entonces, la Cámara Nacional de Casación Penal termina aplicando esta doctrina restrictiva del fallo Cosuta del 17 de agosto de 1999 que dice, para que pueda proceder es necesario que la pena de reclusión o prisión tenga un máximo en abstracto que no supere los 3 años. Esta pena, este delito tiene una pena que puede llegar hasta los 6 años, por lo tanto supera ese máximo en abstracto, entonces no se puede considerar este beneficio. La Sala 1 de la Cámara de Casación Penal declaró mal concedido el recurso de casación deducido contra ese pronunciamiento y esto obviamente motivó la interposición de un recurso extraordinario federal cuya denegación dio origen a esta queja. Entonces, el caso termina llegando a la Corte mediante un recurso de queja porque el recurso extraordinario federal fue denegado. Recuerden que se le dice recurso de queja por denegación del extraordinario. Entonces, las actuaciones llegan finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En aquel momento resuelven Argibay, Petraki, Zaffaroni, Hayton de Nolasco. Y bueno, ahora vamos a continuar viendo entonces los que se dijo aquí y la totalidad, ¿no?, de los magistrados. Entonces, la Corte dice, como en la especie se debate la exégesis acodada a una norma de derecho común, no le cabe a la Corte establecer su inteligencia y cita el artículo 15 de la Ley 48, que es la ley de recurso extraordinario. Sino que lo que tiene que hacer es verificar, es decir, comprobar, examinar si se configura un supuesto que habilita su intervención con ajuste a la doctrina según la cual la aplicación inadecuada de una norma de derecho común, entiéndase derecho civil, que la desvirtúa y la vuelve inoperante, equivale a decidir en contra o con prescindencia de sus términos y constituye una causa definida de arbitrariedad. Recordemos que la arbitrariedad se trata de una sentencia que no se ajusta a derecho, por lo tanto está dotada de una ilegalidad manifiesta o no aprecia la prueba y tiene un defecto formal en su fundamentación. Entonces, el artículo 76 bis del Código Penal nos va a decir lo siguiente. El imputado a un delito de acción pública, reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de 3 años, puede solicitar la suspensión del juicio a prueba. En un caso de concurso de delito, que es cuando se cometen más de un delito y se van sumando las penas, si es real y si es ideal, se establece la pena más gravosa, la mayor, el imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excede de 3 años. Entonces, si en el caso de la condena principal por la que tenga, no exceda de 3 años. Y por supuesto establece supuestos en donde no procede, por ejemplo, cuando se dispusiera contra un funcionario público y estén ejerciendo sus funciones y hubiese participado del delito, y tampoco procede con respecto a delitos que sean reprimidos con pena de inhabilitación. Y tampoco respecto de los ilícitos reprimidos por las leyes 22.415, 24.769 y sus modificatorias. Y después tenemos el ter y el quar también, del artículo 76 bis. Bueno, entonces, retomando aquí. La suspensión del juicio a prueba fue denegada por considerar que la pena sobre la que debía examinarse la procedencia de este instituto es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de 3 años. Para el apelante, por el contrario, el artículo 76 bis comprende dos grupos de delitos. Entonces tenemos dos, si se quiere, categorías o tipos de delitos. Uno primero, un primer grupo que engloba a aquellos que tienen prevista una pena de prisión o reclusión cuyo máximo no excede los 3 años. Párrafos primero y segundo, es decir, se trata de los delitos que son excarcelables, que tienen una pena menor de 3 años. Y un segundo grupo que comprende a delitos, que obviamente no están incluidos dentro del primer grupo, que previendo la ley penal un máximo de pena que supera esos 3 años de privación de libertad, permiten el dictado de una condena cuyo cumplimiento puede dejarse en suspenso de acuerdo a lo que establece el artículo 26 del Código Penal, párrafo 4.
El artículo 26 del Código Penal, párrafo 4. Entonces, aquí tenemos que igual facultad tendrán los tribunales en los casos de concurso de delitos si la pena impuesta al reo no excede 3 años de prisión, no procederá la condenación condicional respecto a las penas de multa o inhabilitación. Entonces, es necesario que la pena sea de prisión o reclusión privativa de libertad y que no sea de multa o inhabilitación, y lo mismo aplica en el caso de concurso de delitos. La condenación condicional se refiere a los casos de una primera condena. Entonces, en los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda los 3 años, que no sería este el caso, va a ser facultad o potestad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Entonces se puede dejar en suspenso el cumplimiento de la pena cuando esa condena sea menor o establezca un tiempo menor que 3 años. Esta decisión, por supuesto, va a tener que estar fundada, contar con argumentos, bajo sanción de nulidad. Entonces, esta resolución tiene que contar con fundamentos, porque si es arbitraria, por no estar fundada, automáticamente va a ser declarada nula. En la personalidad va a tener que tener en cuenta la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, cuáles fueron los motivos que le impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y cualquier otra circunstancia que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad. Entonces, el instituto de la suspensión del juicio a prueba del 76 bis se relaciona con el artículo 26 en este punto de condenación condicional, que en ambos casos se establece un máximo de la pena en abstracto de 3 años. Lo mismo se aplica para los concursos y no se aplica en caso de inhabilitación o multa. Multa en el caso de la condenación y en el caso del 76 bis solamente nos habla de inhabilitación. Entonces, para determinar la validez de una interpretación debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra. Entonces, esto apunta a que hay que hacer una interpretación literal restrictiva. ¿Qué es lo que dice la norma? Tengo que ir a ver lo que dice la norma. A esto apunta la exégesis de la ley es su letra. Interpretación literal, a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, es decir, que ponga que sus disposiciones choquen o colisionen entre sí, sino que las concilie y conduzca a una integral armonización de los preceptos. Entonces, busca básicamente una interpretación, por un lado, literal y por otro lado, sistemática del ordenamiento jurídico como un todo armónico. Este propósito no puede ser dejado de lado por los jueces debido a las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto original, las que tienen que ser superadas en procura de una aplicación racional. Entonces, esto, por supuesto, lo relaciona con el principio de razonabilidad, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho. Claro, justamente esto se asocia en cierta forma con el principio de progresividad, de ir siempre hacia adelante y respetar los derechos, ¿no? Por supuesto, respetar los derechos de los imputados para no quitarles justamente un derecho. Pero la observancia de estas reglas generales no agota la tarea de interpretación de las normas penales debido, y aquí va a citar como argumentos, tres principios en total. En primer lugar, el principio de legalidad del artículo 18 de la Constitución Nacional. Nadie puede ser juzgado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y establece otras, por supuesto, garantías, ¿no? La inviolabilidad de defensa del juicio y demás. Exige priorizar una exégesis restrictiva, es decir, limitada al texto o a lo que dice la norma, dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio del político criminal. Entonces tenemos, en primer lugar, principio de legalidad, en segundo lugar, principio político criminal, que caracteriza el derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico, es decir, el derecho penal tiene una finalidad punitiva de castigar y que constituye la última ratio, apunta en parte a que esto que decimos, que el derecho penal siempre llega tarde y que es la última herramienta posible, el derecho penal. Y con el principio pro homine, que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerda el ser humano frente al poder estatal. Es decir, el principio pro homine implica garantizar los derechos y va de la mano con el principio de progresividad para poder resguardar y beneficiar o dotar de mayores privilegios al ser humano por sobre el Estado o el poder punitivo del Estado.
Entonces cabe concluir que el criterio que limita el alcance del beneficio previsto se, se funda en una exégesis irrazonable. Entonces esto es contrario al principio de razonabilidad y proporcionalidad de la norma, que no armoniza con los principios enumerados. Entonces básicamente llevar adelante este tipo de interpretación sería ir en contra de una interpretación sistemática que ve el ordenamiento jurídico como un todo armónico, toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que niega un derecho que la propia ley reconoce, otorgando una indebida preeminencia a sus dos primeros párrafos sobre el cuarto, al que deja totalmente inoperante. Entonces lo que dice la Corte es, esto hace llevar adelante una interpretación extensiva que termina negando o quitándole un derecho que la ley reconoce. Entonces el imputado estaría perdiendo un derecho que la ley le está otorgando, porque justamente sería especular con que la pena podría ser mayor cuando en realidad no se sabe, y por eso podría llegar a perder un derecho en un caso abstracto, y esto sería totalmente inadmisible porque haría priorizar o que predominen esos dos primeros párrafos, dejando el cuarto totalmente al muere. Entonces, Lorenzetti, Fait, Maqueda y Zaffaroni terminan votando a favor, mientras que Hayton de Nolasco y Petraki van a ser quienes van a votar en disidencia. Pero no se van a referir sobre la cuestión del fondo. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente.